Hola. En cierta ocasión, en un funeral de un niño quien era hijo de misioneros, ahí estaban dos mujeres coreanas que comentaban entre sí. Una de las mujeres dijo: "Qué triste para estos padres. Tan hermoso era ese pequeño". La otra mujer respondió: "Sí, en verdad la muerte de un hijo es muy doloroso y triste". Y continuó comentando esa mujer: "Pero ellos", refiriéndose a los padres, "muestran una esperanza que nosotras no podremos entender". Y siguió diciendo: "Los cristianos tienen un secreto que les da seguridad de que verán a sus hijos algún día de nuevo. Nosotras no sabemos que podamos volver a ver a los nuestros después de que mueran". Y bueno, según ese relato de esas coreanas que comentaban entre sí, les podré decir que las palabras de esa mujer coreana en referencia a la esperanza de los cristianos son muy ciertas. ¿Y qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte y lo que vendrá después de que uno muera aquí en la tierra? Hemos visto y estudiado anteriormente lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación para el hombre. Pero en los siguientes estudios veamos lo que dice la Biblia acerca del destino del hombre. Y en este estudio veremos lo que significa la muerte para el cristiano según la palabra de Dios. Para el cristiano, la muerte no es el fin de la vida, más bien final y principio. Haré una oración para que el Señor nos guíe a entender su santa palabra. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias, Padre, te doy por las muchas bendiciones que nos das cada día y cada momento. Y gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu santa palabra libremente. Ayúdanos, Padre, en estos momentos a entender lo que tienes tú para nuestras vidas, Padre, y conocer un poco de lo que dice la Biblia acerca de lo que significa la muerte para el cristiano y la importancia de estas enseñanzas, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber poner esto en práctica, Padre, y de esa misma manera tener fuertes convicciones en relación con esto. Perdona nuestros muchos pecados y da bendición a cada uno de los que escucha este mensaje. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra muerte muy rara vez se usa en el Nuevo Testamento para expresar el fin de la vida de un creyente, sino más bien se usa la palabra dormir o partir para estar con el Señor. Esto en realidad es lo que es la muerte del cristiano. La muerte física es una experiencia por lo cual todos tenemos que pasar. Bueno, con la excepción de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez mientras estemos aquí en la tierra. Pero si el Señor no viene antes, todos pasaremos por ese evento. Nadie se escapará de eso. La muerte no es el fin del creyente, sino el principio de lo que será una vida perfecta. Acudamos a la Biblia para ver 4 cosas que es la muerte para el cristiano. En primer lugar, veamos que la muerte es un tránsito a la vida. Miren lo que dice 1 Corintios 15 de los versículos del 50 al 53, que dice: "Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad". La Biblia nos enseña que hay una vida después de la muerte. Sin embargo, Pablo nos dice en el versículo 50 que tal como somos ahora, ahorita, en este momento, aquí en la tierra, físicamente hablando, no estamos preparados para heredar el reino de Dios. ¿Por qué se imaginan que dirá la Biblia que nuestro cuerpo no está preparado para que heredemos la vida eterna? ¿Lo pudieron notar en estos versículos? Estos versículos mencionan la carne y la sangre. Y esto quiere decir que es imposible que un cuerpo como el nuestro, de carne y sangre, pueda estar en el reino de Dios, porque es un cuerpo que es corruptible. Y corruptible quiere decir algo que está lleno de pecado. Pero entonces,
¿qué es necesario que suceda para que el cristiano pueda heredar el reino de Dios? Según el versículo 52, menciona algo muy maravilloso que sucederá cuando suene la trompeta final. ¿Qué es? Dice ahí que en un abrir y cerrar de ojos, al instante, nuestra corrupción va a desaparecer por completo y seremos transformados. El Señor nos dará un vestido de incorrupción al ser transformados. Ya no tendremos un cuerpo de pecado, sino más bien un cuerpo glorificado. Esto es necesario para pasar a la vida en Cristo, según lo que dice el versículo 53, lo cual será de inmortalidad. Y por eso, según estos versículos, podremos ver que la muerte para el cristiano es solo un evento o un tránsito o algo que nos ayudará a transportar a un cambio de excelencia. Si vuelven a leer estos versículos de nuevo con mucho cuidado, les invito a considerar y pensar en las siguientes cosas. Primero, este pasaje nos enseña que el cristiano no muere. El apóstol Pablo es muy claro al mostrar que la muerte no es el fin, sino es un cambio. Se convierte de una vida limitada por una vida ilimitada. Un estado limitado por uno ilimitado. Un conocimiento limitado por uno que no tiene límites. Y un servicio limitado por uno que es ilimitado. El cristiano, cuando parte para estar con Cristo, está más vivo que nunca. La segunda cosa que podemos ver según estos versículos es que el cristiano no duerme. En relación con el morir se usa el término dormir, pero está muy claro en toda la Biblia que el alma no duerme. Lo que duerme es el cuerpo. No es que el alma esté dormido en un sepulcro o esperando en algún lugar intermedio, sino como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:23, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y eso quiere decir que el alma estará con Cristo inmediatamente, mientras que el cuerpo duerme aquí en la tierra. Finalmente, según estos versículos, veremos una tercera cosa que nos muestra que el cristiano no sufre. En estos versículos vemos la necesidad de que el cuerpo sea transformado de un estado de carne y de sangre, en lo cual hay dolor y sufrimiento, por uno que será incorruptible y perfecto cuando suene la trompeta final. Ok, pero dejando ya esos versículos, ahora vamos a ver una segunda cosa que es la muerte aquí en este pasaje. Y eso es que la muerte fue vencida por el autor de la vida. Ese autor es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. El pecado fue la causa de la derrota espiritual del hombre y la muerte su gran resultado. En este versículo, el apóstol Pablo nos habla de la victoria que tenemos sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dio una demostración de la inmortalidad que Dios da a los creyentes al ser Él mismo resucitado de la muerte. Esta es una garantía de que nosotros también resucitaremos. Y según este versículo, ¿qué palabra o promesa se cumplirá? Notaron ahí que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí saben qué quiere decir eso? Sé que esa frase tal vez no sea muy común o quizá algo difícil de descifrar. Pablo, al decir esto, habla del hecho que la muerte no tiene un poder destructor. En otras palabras, la muerte no puede acabar con el creyente, para nada. Ya fue vencida por el autor de la vida, quien es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Esa victoria es un regalo. Ese triunfo de Jesús sobre la muerte nos permitirá a nosotros los creyentes a triunfar un día sobre el sepulcro. La visión de Dios para los cristianos es de victoria. Y esa victoria es un regalo del Señor. La victoria también es por medio de Jesús solamente. Y también debe significar una gratitud. Veamos que en los labios o las palabras del apóstol Pablo siempre implica una gratitud a Dios al atesorar ese sentimiento de victoria que tenemos segura en nuestro Señor. Ahora, pasando a los siguientes versículos del 55 al 58, veamos que la muerte no significa tener temor a la vida. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuáles preguntas hace el apóstol Pablo según el versículo 55? Con tanta seguridad y de una manera mostrando ese sentimiento de triunfo. Vemos ahí que pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y también dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Y aquí el apóstol Pablo hace mención de esto como aludiendo al daño que pudiera causar ese aguijón. ¿Pero qué creen? Eso fue vencido victoriosamente por Cristo. La palabra victoria, de hecho, significa causar destrucción. Y entonces la victoria de Cristo significó la destrucción de aquel aguijón de la muerte, lo cual es referencia al pecado. Y este hecho poderosísimo del Señor en la cruz impide o debe impedir al cristiano que le tenga miedo a la muerte. El dominio de la muerte sobre el hombre se originó cuando Satanás logró hacer al hombre caer y de esa manera fue separado de Dios. Pero podremos decir que la muerte o el final de ese dominio de la muerte se originó cuando Jesús triunfó en la cruz del Calvario sobre Satanás. Las personas que no han reconocido este hecho poderoso de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario y no lo han aceptado como Salvador, la muerte para ellos es el fin de todo lo que conocen. Pero para el cristiano verdadero es el principio de lo que ya conocemos a través de Jesús. Y según lo que vemos en estos versículos, Pablo nos dice que esa seguridad en Cristo producirá por lo menos 3 cosas en los cristianos. ¿Las podrás notar en el versículo 58? Bueno, en primer lugar podremos ver ahí la firmeza en el Señor. El cristiano no debe alejarse de la creencia en la victoria que Cristo nos da sobre el poder de la muerte. En segundo lugar, podemos ver la constancia en el Señor. Aquí Pablo quiere decir que espera que los cristianos sean siempre fieles al Señor, y especialmente en los tiempos de oposición, y tener la habilidad para enfrentar a las falsas doctrinas. Y para nosotros en el día de hoy, tener mucho cuidado con lo que dice la sociedad y las fuertes olas de ideas que se oponen a lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente, la tercera cosa es el crecimiento en el Señor. Dios espera que los suyos tengan un crecimiento espiritual normal. Y preguntaré, ¿cuánto tiempo pasaremos nosotros con el Señor en oración o en el estudio personal bíblico o nuestro desarrollo en la iglesia? En verdad que el verdadero cristiano sí mostrará un amor inalterable a su Señor, lo cual le permitirá estar firme y que siempre sea constante y siempre esté creciendo en su relación con Dios. Y ahora, para finalizar este estudio, veamos una cuarta cosa que es la muerte, o más bien lo que implica que es la muerte para el cristiano. Como vemos, hemos terminado el capítulo 15 ahí en la carta a los Corintios. Pero tomaremos esta enseñanza de la historia y de la vida de Job, de lo cual podemos aprender mucho. Según esta historia, podremos ver que la muerte es un desafío para el cristiano a la mayordomía de la vida. Les leo lo que dice Job en su capítulo 7 de los versículos del 1 al 10, que dice: ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más.
Según las palabras de Job en este pasaje, ¿cómo define Job aquí la vida? Según lo que vemos en los versículos 7 y en los versículos 9. En el versículo 7 dice que la vida es como un soplo. Y en el versículo 9 dice que la vida es como una nube que se desvanece y se va. ¿Y qué querrá decir Job con estas palabras que dice según estos 10 versículos? Ciertamente podrás ver que habla de la brevedad de la vida terrenal. Será muy, muy corta. Un día nuestra historia personal aquí en la tierra concluirá así de rápido con un falleció o murió. Así como la Biblia lo mencionó a través de muchos personajes bíblicos y también lo vemos a través de la historia de la humanidad y hasta en nuestras mismas familias. Ocurre tan rápido y a veces hasta de sorpresa. Entonces, a través de las palabras de Job en este pasaje, implica que nos debe enseñar que la muerte tiene que ser un desafío a la vida y que debemos de fijarnos muy bien en cómo la usamos. Esto es lo que significa la mayordomía de la vida. Cuidar y usar algo que no es nuestro. Dios nos dio esta vida, no para que la alabemos, sino para que la cuidemos y también la disfrutemos en su servicio. Dios quiere levantar siervos. Y ser siervo de Dios es el más grande privilegio que como humanos podamos tener. Y servirle a Él es el mejor uso que podamos hacer de nuestra vida. Al inicio vimos el relato de aquellas mujeres coreanas que ellas, y al igual que muchas personas en el día de hoy, no tenían una esperanza de volver a reunirse con sus seres queridos que allá habían muerto. Ellas no sabían lo que había pasado con ellos. Por eso ellas tenían tristeza y miedo. Pero ahora te pregunto a ti, ahora que has visto lo que nos dice la Biblia al respecto sobre los cristianos que mueren, ¿cuál sería tu actitud si supieras que pronto vas a morir? ¿Tendrías la seguridad de un verdadero creyente así como lo muestran las palabras firmes del apóstol Pablo? La única esperanza está en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo por ti y por mí. ¿Ya tomaste una decisión por Cristo? Si aún no, pues aún hay tiempo. Lo puedes hacer hoy y ahorita. Y así podrás gozar de lo que será una eternidad de una vida perfecta con Cristo. El alma del cristiano queda liberada del cuerpo físico y corruptible para poder gozar de la perfecta relación con Dios, el Padre. Y al contrario, el alma del pecador, quien no acepta a Cristo, entrará en un tormento eterno, lo cual es la muerte segunda. Espero que tú también puedas cantar aquellas hermosas palabras que dice el himno 460 del Himnario Bautista, escritas por los hermanos Gloria y Guillermo Gaiter, cuando expresan el sentimiento del creyente en Cristo al enfrentar la muerte. ¿Qué dicen? Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Espero que tengas esa misma convicción gracias a la victoria que nuestro Señor Jesucristo hizo posible para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias Padre porque nos permitiste estudiar tu santa palabra en estos momentos. Ayúdanos Padre a aplicar lo que hemos visto en estas enseñanzas Padre y crecer en convicción Padre y tener esa firmeza de un verdadero creyente al enfrentar la muerte Padre. Y de esa manera Padre poder serte fieles a través de nuestras vidas Padre y siempre dar buen testimonio y servirte con nuestra vida entera Padre. También te ruego, Padre, si hay alguien, Padre, que aún no ha hecho una decisión por ti, Padre,
y tiene esa inquietud, que tú toques su corazón, Padre, para que ellos te reconozcan, Padre, y lleguen a tener un encuentro personal contigo a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Padre, de sus vidas, Padre, y así, Padre, poder gozar de esta tan grande bendición que nos das, Padre. Ayúdanos, Padre, en nuestro crecimiento espiritual y guíanos siempre en todo lo que hagamos, Padre. Perdona nuestros muchos pecados y te ruego por tu protección divina. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga muchísimo. El versículo clave se encuentra en 1 Corintios 15, versículo 55, que dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?